Buenas tardes, profesor, compañeros en general. En esta tarde, quien les habla es el alumno Humberto Carlos Fuentes Panaque, quien junto con nuestro grupo vamos a exponer acerca del libro, ¿no? Los buenos tratos en la infancia, ¿no? Cuyos autores son Jorge Barudi y Marjorie, su esposa. Aquellos autores van a redactar redactaron en este libro la importancia de los buenos tratos, ¿no? Cómo influye en la persona, en este caso en el menor, aquellos buenos cuidados que se le puede brindar por parte de sus padres, como asimismo la sociedad, ¿no? Vemos los efectos que causa de no ser así y cómo es que surge, ¿no? Esta capacidad, ¿no? En el ser humano. Bien, tenemos en el capítulo número 1 el poder de los buenos tratos, las bases biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo es que remarcan de que aquellas relaciones afectivas y cuidados mutuos van a ser indispensables, ¿no? Para poder mantener la buena salud psicológica y mental de la persona, en este caso del menor, ¿no? Vemos cómo tanto los rasgos biológicos como el entorno van a ser influyentes, ¿no? En el desarrollo de la persona, en la formación de un adulto. Pero mayores son los efectos de los buenos tratos, tanto así que puede beneficiar en un aspecto al menor, ya que puede prevenir los efectos genéticos, ¿no? A los cuales puede estar predispuesto. Bien puede ser el ejemplo de un niño cuyos padres tienen la predisposición genética, ¿no? De sus antecesores de enfermedades hereditarias, tales como la diabetes. Es gracias a los buenos tratos que se le brinda al menor, un cuidado desde que estuvo en una etapa intrauterina y después de su nacimiento para poder contrarrestar los efectos de esta enfermedad, ¿no? O en buena hora no se manifieste en el menor, ¿no? Es por ello que es fundamental los buenos tratos, ¿no? Para los humanos en general, ya que nos ponemos a pensar qué sería sin unos buenos tratos en nuestra sociedad, ¿no? A partir de la familia, como en todo ámbito social, se viviría en un caos, ¿no? Pensar de que todas las personas estuviéramos en competencia contra nosotros y en una enemistad y sin ninguna empatía, ¿no? A cómo se siente la otra persona con nuestros tratos que le demos. También los autores remarcan cómo viene a ser esta capacidad de los buenos tratos a través de las perspectivas, ¿no? De los géneros. Cómo las mujeres tienen un papel más importante en esta capacidad, ya que en ellos está comprobado de que priorizan aquella capacidad, ¿no? De protección antes que los hombres, ¿no? Los cuales también tienen la misma capacidad del buen trato, pero tienen otras capacidades las cuales son primordiales para ellos. Se dice de que los buenos tratos no es una tarea exclusiva, ¿no? Pero sí histórica, ya que hay infinidad de capacidades y tareas que debe cumplir ambos padres, ¿no? O tanto como la sociedad. Pero sí es histórica. ¿Por qué se menciona con este término? Porque es gracias a los buenos tratos que se ha podido, ¿no? Mantener la especie humana. No podemos pensar que hubiese pasado si desde un comienzo no hubiese existido estos buenos tratos. Bueno, pues entre todas las personas nos hubiésemos atacado, ¿no? Y hubiese estado en juego la extinción de nuestra especie. Y se dice pues de que estos rasgos son característicos mayormente de la mujer, quien prioriza los buenos tratos, ya que debido, ¿no? A una sociedad machista, a veces reprime al hombre de poder demostrar, ¿no? Los buenos tratos con sus personas. Pero es gracias a los movimientos feministas que se ha logrado ya tomar mejor conciencia en el varón, ¿no? Son estas las características de protección, de buenos tratos que caracterizan a la mujer, ¿no? Como un género el cual debería ser nombrado no como débil, sino por sus fortalezas, ¿no? Ya que puede desenvolver con gran soltura, con gran naturaleza esta capacidad, ¿no? Tan importante para el humano. Ahora tenemos la base biológica del buen trato y los cuidados mutuos, ¿no? Tenemos como los circuitos neurológicos y fisiológicos dan parte, ¿no? Al desarrollo neuronal para poder formar la conducta de la persona. Como bien mantenía Maturana, el lenguaje y la emoción surgen gracias a los buenos tratos, como las personas con el afán de querer comunicarse, de querer relacionarse, generó el lenguaje y cómo los buenos tratos permitió que se siga desarrollando en todo el ambiente, ¿no?
Tanto así fueron las capacidades de los buenos tratos, el impacto, de que, por ejemplo, podemos ver reflejado en la actualidad en los patrones de apego, ¿no? Permiten de que el niño sienta un apego hacia su padre, hacia su madre, si es que ve que está recibiendo aquellos lazos afectivos, ¿no? De igual manera, el niño se va a sentir seguro, se va a sentir protegido si ve de que en los contextos sociales que lo rodean, tanto ya sea en la escuela como en el ámbito social general, recibe esos buenos tratos, ¿no? Ahora vemos que hay hormonas del buen trato, ¿no? Como en toda persona, hay sistemas que se activan gracias a la interacción, ¿no? De la persona con su medio. Hay hormonas también que facilitan aquel desempeño de actividades, de capacidades. Por ejemplo, tenemos la oxitocina, la vasopresina, los pépticos opioides, la cual van a generar el círculo neurológico asociativo, ya que en conjunto estas hormonas van a permitir que la persona muestre una actitud, un comportamiento, ¿no? Genera una reacción. Y es gracias a las diferentes situaciones las cuales permiten de que la persona, que el organismo, ¿no? Adecúe su segregación hormonal para poder reaccionar a una situación de la mejor manera, ¿no? Es un trabajo coordinado de nuestro sistema. Tenemos como las respuestas se dan de acuerdo a la situación. En este caso, los autores muestran cómo es que se da ante el estrés, ¿no? Como bien decíamos, la oxitocina es la hormona de los cuidados maternos. ¿Por qué? Porque en la mujer predomina la segregación de esta hormona, en la cual le va a ser de una mayor jerarquía, de una mayor importancia para la mujer desarrollar la capacidad de los buenos tratos, ¿no? De poner al resguardo a su menor, ¿no? En este caso, cómo esta capacidad le permite solicitar ayuda y brindar ayuda en caso requiera de un apoyo para poder desenvolver este afán, ¿no? Vemos cómo los sistemas, cómo diferentes sistemas se activan, ¿no? Gracias a toda esa estimulación, ya sea, por ejemplo, el sistema endocrino. Se le conoce como la activación simpática, lo que se genera en este sistema, ¿no? Con cambios en el ritmo cardíaco, la presión arterial y su duración, ¿no? Esto de acuerdo a cómo se siente presionado la persona ante ante el accionar, ¿no? También, asimismo, el sistema hipotálamo. En el hipotálamo también se activa el sistema el cual nos va a permitir sentir, ¿no? Aquellas sensaciones que alertan de un peligro. Vemos como también, así como en las mujeres, también hay las capacidades cuidadoras de los hombres, ¿no? Ya que los hombres también poseen una estructura orgánica, la cual está implicada en los cuidados, ¿no? Del menor. Pero es por el hecho de que hay hormonas masculinas, las cuales se segregan en mayor cantidad, que obstruyen un poco la función de la hormona principal que es para el cuidado del menor, ¿no? Para poderle dar los buenos tratos, como es la oxitocina. Pero hoy en día, gracias a, a la existencia de la nueva mentalidad que le da la contra a una sociedad machista, es que ya el hombre ha comenzado a tomar conciencia, ¿no? Que él también puede ser partícipe al mismo nivel de la mujer en los buenos tratos, ¿no? Ya se puede distinguir como unos buenos padres en el cuidado. Ahora, tenemos en el capítulo 2, la ecología social de los buenos tratos. Como bien hemos entendido, la estructura biológica será determinada mayormente por el carácter y comportamiento, bueno, de la persona gracias a la producción social, es decir, al afecto a los buenos tratos que se le brinda al niño, ¿no? Tanto de los diferentes ámbitos de la sociedad. Ya que en nuestro ambiente existen diferentes jerarquías, ¿no? De sociedades. Podemos mencionar 4, como menciona el autor. Tenemos el ontosistema, el cual hace referencia a las características físicas y temperamentales del bebé, ¿no? Que lo define a manera singular, diferenciándolo del resto. Como esto es a raíz de la genética, ¿no? Y será de acuerdo al entorno el determinante para ocasionar que el bebé siga o cambie con estas características, ¿no? Se amolde de acuerdo a la sociedad.
Tenemos cómo se caracteriza en 3 tipos de temperamentos: el temperamento agradable, el cual es el bebé que más se adecua a su medio ambiente más fácilmente; el temperamento reservado, que es cuando el bebé reprime, ¿no? A veces algunos accionarios porque se describe como un bebé tímido; y el temperamento difícil, en el cual el bebé es el que reacciona de una manera más temperamental con las acciones, ¿no? Un claro ejemplo de eso es el llanto desesperado de un bebé, y por el cual estos niños con estos temperamentos, del temperamento difícil, van a requerir el mayor cuidado de los adultos. Tenemos también el microsistema, cómo se refiere a la familiaridad sana, ¿no? Para poder producir la resiliencia en el menor. Cómo es que, si es que en la familia hay un ambiente saludable, se va a poder permitir que en el menor se dé esa capacidad, ¿no? De poder creer en sí mismo, ya que ve el respaldo del apoyo afectivo. Tenemos el ecosistema o colectividad, en el cual hace referencia a los ámbitos sociales cercanos también al niño, en los cuales puede encontrar los tutores de resiliencia, ¿no? Aquellas figuras reemplazables al afecto que les hace falta por los padres, ¿no? Un claro ejemplo de la escuela, ¿no? Como algunos menores ven en profesores la figura afectiva que no les produce un padre, ¿no? Ya que gracias a los docentes obtienen el consejo, obtienen esa seguridad para desenvolverse en su medio. En macrosistema tenemos cómo la cultura y el ambiente político también influyen en el menor, ya que son los tratos de la cultura que, por ejemplo, hay establecimientos erróneos en las culturas actuales, los cuales demandan de que se debe poner un carácter fuerte antes que un cuidado en el menor, ya que para que no sea una futura persona rebelde, ¿no? Y a veces son muy estrictos en la regla que se da. En el contexto político, como a raíz de un gobierno, el cual deroga leyes, es que se descuida a veces, ¿no? El buen trato del menor, ¿no? Se pone como cosas secundarias, ya que y es así como debería existir las políticas públicas, ¿no? Que incentiven ese buen cuidado del menor, ¿no? Los recursos comunitarios, ¿no? La promoción de los buenos tratos, el aporte de la comunidad, generando programas, los cuales estén destinados para las familias, para tratar aquellos problemas de afectividad, ¿no? Que tiene. Para ello, será necesario la participación de profesionales, los cuales deben influir positivamente en los adultos, ¿no? Enseñándole cuáles son las maneras afectivas, las maneras correctas de brindarle afecto hacia su menor, ¿no? Y en caso contrario, tener la participación de que si no se está dando, cómo verificar el problema que hay, ¿no? Y actuar sobre él, ¿no? Mediante las terapias. En el capítulo 3 tenemos la resiliencia y los buenos tratos, el cual muestra cómo es la capacidad, ¿no? De la persona para poder actuar a las situaciones dificultosas, ¿no? Y poderle hacer frente a ellas, a aquellas situaciones, y poder continuar con su vida, ¿no? En este caso, el menor lo obtiene gracias a a la resiliencia que también posee los padres, ¿no? Y le generan esa confianza en él para que pueda, digamos, una manera de copia de sus acciones de sus padres, ¿no? Por eso se dice que está asociada la resiliencia infantil con las competencias parentales, ya que se necesitan de buenos padres para poder generar esta capacidad en el menor. Tenemos los distintos enfoques, distintos conceptos de diferentes autores. De Godier, por ejemplo, cómo es que esto se da gracias a estímulos nocivos de la sociedad. Tenemos el concepto de Ruther, cómo es una manifestación evolutiva, a pesar de que el menor haya pasado por casos remarcantes, negativos, ¿no? En el pasado. Tenemos el concepto de Van Stendael, el cual sostiene que la persona logra la resiliencia gracias a, y así el éxito, ¿no? Ante la sociedad, rompiendo paradigmas, porque a veces es que se califica al humano como, bueno, en este caso al menor, como alguien que no puede desempeñarse porque está ligado a pasados, ¿no? Que lo pueden remarcar. Chrysler señala de que para poder lograr la residencia, el menor tiene que hacer uso de sus recursos personales, los cuales lo tendrá gracias a su medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, los recursos personales como el autoestima alta, ¿no? Que se ha infundado gracias a los afectos, a los buenos tratos que se le dé. Bueno, los autores señalaron cómo
aquella resiliencia, es el continuo desarrollo de la persona, ¿no? En su vida cotidiana, a pesar de acontecimientos difíciles por los cuales haya atravesado, ¿no? Cómo poder hacerle frente a estas situaciones y poder seguir con su vida, ¿no? Superando obstáculos. Ese es el tema de la resiliencia que se usa para las terapias, tanto curativas como preventivas, generando, ¿no? Los accionares para poder tener un buen resultado, ¿no? Ante la salud mental, ¿no? Que es muy necesaria para el menor. Tenemos como Boris en sus estudios también remarca que los genes participantes en el desarrollo del sistema nervioso central son determinados gracias al medio influyente, ¿no? Ya que el medio será el que determinará a través de su afecto si es que el menor va a poder lograr esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y con la cual se puede realizar programas de prevención y estimulación. De prevención para prevenir los malos tratos y para estimular los buenos tratos, ¿no? Tanto en el ambiente de la familia como en todos los contextos sociales. Bueno, eso ha sido toda mi exposición de los 3 primeros capítulos. Les agradezco mucho su atención. A continuación, mis compañeros van a seguir redactando los próximos capítulos. Muchas gracias. En el capítulo 4 se desarrollan las necesidades infantiles, en el cual el autor remarca la importancia de que los padres, los cuidadores o educadores cubran estas necesidades a los menores, ya que todos los niños y niñas tienen derecho de vivir en condiciones y en contextos donde sus necesidades puedan satisfacerse. Los niños requieren de protección, porque son vulnerables. Y estas necesidades se dividen en fisiológicas, el existir, estar protegido frente a peligros, brindarles esta actividad física sana, vivir en condiciones adecuadas, brindarles una alimentación saludable, disponer de asistencia médica. En psicosociales, los lazos afectivos seguros, de vinculación, de aceptación, sentirse reconocidos, seguridad emocional, lazos afectivos accesibles. La comunicación es fundamental en los menores, ya que muchas veces los menores no comprenden ciertas situaciones, los padres son responsables de brindarles esa necesidad de saber, cognitivas e intelectuales, comprender y encontrar un sentido al mundo, la estimulación, la experimentación y el refuerzo. Si los padres ven que su niño no está desarrollando su área motora o lenguaje, he aquí la necesidad de buscar ayuda para estimular al menor y de esta forma pueda desarrollarse. Es fundamental la transmisión de valores en el cual se enseñen de que se hagan responsables de sus actos, ya sean negativos o positivos, en el cual el menor podrá desarrollarse y comprender a los demás de forma empática, relacionarse de forma sana con los demás y además de desarrollar una autoestima saludable, ser autónomos. Continuando con la lectura de los buenos tratos en la infancia, en el capítulo 5, familiaridad y competencias, el desafío de ser padres, nos encontramos o es necesario abordar las competencias de los padres relacionadas con las necesidades infantiles, en la que se va a encontrar, nos vamos a encontrar con un desafío de la función parental, que esta implica poder satisfacer las necesidades o satisfacer múltiples necesidades de los hijos con respecto a su alimentación, cuidados corporales, protección, necesidades cognitivas, ¿no? Emocionales y socioculturales, entre otros, ¿no?
Es por ello que se va desarrollando a partir de estas una plasticidad estructural que le permita adaptarse a las necesidades de sus hijos de acuerdo a la edad y en la etapa de desarrollo en que se encuentra, porque no es lo mismo hablar necesidades de un niño que necesidades de un adolescente, ¿no? Por otro lado, en el caso de los padres también, en el mismo sentido, deben evidenciar, o aquellos que no evidencien estas competencias parentales y sumado a ello hacen daño o les provocan daño en sus hijos, cuando uno o como especialista se encuentre con estas situaciones y pueda intervenir para poder brindar una protección, nos vamos a ver enfrentados a niños con necesidades especiales, ¿no? Ya sea en el ámbito terapéutico como educativo. Es por ello que cabe resaltar que las capacidades prácticas de estos padres al brindar un cuidado, protección y educación a sus hijos debe asegurar un sano desarrollo por parte de la parentalidad social. Ojo, asimismo, las posibilidades personales e innatas como factores hereditarios de aprendizaje influenciados por su cultura, experiencia, ya sean de buen trato o mal trato, van a determinar considerablemente las competencias parentales. Es por ello que también se reconoce ciertas capacidades, ¿no? Parentales fundamentales que se refiere más que todo al conjunto de capacidades determinados por factores biológicos y hereditarios, que éstas van a ser acumulados a partir de la experiencia y también influenciadas por la cultura y los contextos sociales en los que nos vamos a desenvolver. Y estas responden a 4: la capacidad de apegarse a los hijos, que van a incluir los recursos emotivos, cognitivos y conductuales de los padres para poder generar un vínculo y también de esta manera que responda a las necesidades del niño, ¿no? Por otro lado, la empatía, eso más que todo una capacidad donde el padre tiene o puede o cada vez más que todo reconoce o percibe las vivencias internas de los hijos a partir de sus manifestaciones, ya sean emocionales o gestuales, ¿no? Que responden a sus necesidades que en ese momento están solicitando, ¿no? Es por ello que esta capacidad va a favorecer, ¿no? Va a favorecer que los padres puedan responder adecuadamente a estas necesidades que se están manifestando. Por otro lado, también a las capacidades en base a los modelos de crianza, más que todo vienen a ser los resultados de procesos de aprendizaje que van a realizar la familia progenitora y que además también influyen las redes sociales primarias, ¿no? Que estas están influenciadas por la cultura y las condiciones sociales en que se desenvuelve, ¿no? Por ello que en esta participación, ya para terminar en la última capacidad, al hablar de utilizar recursos complementarios, hace referencia a aquella capacidad donde se involucra, ¿no? Recursos sociales y comunitarios, como bien lo dice, en la que el padre tiene la facultad de poder pedir, aportar y recibir ayudas de estas redes sociales, que en su mayoría, el primer punto, la primera parte, se podría decir lo más cercano, son las figuras de apego subsidiarios, quienes son pues prácticamente la familia que más cercana, ¿no? Entonces pueden ser los abuelos, los tíos, ¿no? Y también, por otro lado, en la parte social encontramos las redes institucionales y profesionales que tengan un solo objetivo en común: el buscar la promoción de la salud y el bienestar infantil. Además que tenemos o nos encontramos con funciones parentales, más que todo que tienen 3 finalidades. Primero, la función nutriente, quien se va a encargar de poder proporcionar los recursos necesarios para asegurar una vida y el crecimiento eficaz y plena del niño. En esta también se refiere a que los recursos o la activación de estos mecanismos neurobiológicos que van a facilitar la memoria de señas, ya sea en la madre o el niño, ¿no? Después, o segundo, tenemos la función socializadora, que hace referencia más que todo cuando los padres son la base de este desarrollo o el desarrollo del autoconcepto o identidad del niño, ¿no?
A esto es necesario, si bien es cierto, también se suman otros factores, la parte biológica y ambiental, en donde hablamos que la ambiental pues va a fortalecer, quien va a encargarse de fortalecer el concepto o el autoconcepto sano y positivo y resiliente más que todo, pero quien tiene toda la responsabilidad de esta formación es la parte de la familia, ¿no? Tercero, cabe resaltar asimismo la parte de la educativa, la función educativa. También tiene un rol importante y está relacionada con la socializadora, ¿no? Ambos están vinculados. Los padres aquí, a partir de estos modelos educativos o modelos de conducta, son los encargados de que puedan respaldar esta capacidad de convivencia del niño en su familia y en su entorno social. Es por ello que es necesario que dentro de estas funciones debemos reconocer tres componentes esenciales con respecto al autoconcepto, ¿no? Primero, los cognitivos, que vienen a ser aquellos rasgos que más que todo en el que el niño va a tener esa capacidad de poder describirse, y de esta manera pues ellos van a guiar su desenvolvimiento en su contexto social, y en esta descripción no necesariamente tienen que ser ciertos objetivos, ¿no? Objetivas. Por otro lado, las afectivas, se acuña más que todo el concepto de la autoestima, ¿no? Es un factor necesario, ¿no? Una vez que el niño ha podido describirse o tiene esa capacidad para poder describirse, también existe la valoración de esta descripción, en la que el niño va a poder expresarse a través de una actitud de aprobación o rechazo en cuanto a sus respectos a sus capacidades afectivas, emocionales y evaluativas, ¿no? Estas dos recaen en las conductuales, pues se consolidan en este último componente, y esta se manifiesta y se ve expresado a través de su conducta, ¿no? Diaria, en donde el niño va, a partir de su comportamiento o dentro de su comportamiento, va a demostrar o va a expresar sus cualidades, valores y actitudes que posee, ¿no? Además, para poder hablar de tipos de parentalidad, ya según el autor que establece estos dos tipos de parentalidad social, nos dice que no solamente consiste en nutrir a cuidar a sus hijos o cuidar a los hijos, ¿no? Por el contrario, que es necesario brindar una protección y una educación de calidad que desarrollen personas sanas y con valores. Es por ello que se divide en dos tipos de parentalidad social. Uno, parentalidad sana, competente y bien tratante, que busca promover, ¿no? O se encarga de promover un sentido de pertenencia y seguridad entre los padres e hijos. De esta manera va a reducir el estrés psicológico severo proveniente de un entorno social desfavorable, ¿no? Puede ser que se encuentre en un contexto social que esté afectando, ¿no? O se sienta amenazado. Es necesario en esta parte que el apego seguro y empático por parte de sus padres sea en base a satisfacer sus necesidades principales, básicas, ¿no? De esta manera, por lo que también es necesario mencionar que en este momento las figuras de apego subsidiarias también juegan un rol importante, ¿no? Como modelos de conducta o dentro de las familias extensas, ¿no? Pues ellos van a fortalecer o se encargan de fortalecer la seguridad y confianza en el niño, y de esta manera pues la capacidad de resiliencia va a ser mucho mayor. Pero por otro lado, tenemos la parentalidad disfuncional, incompetente y maltratante. Puesto que lamentablemente hoy en día en las familias, ¿no? Existen cuyos progenitores no han desarrollado estas competencias parentales, y por lo tanto no van a asegurar su sano desarrollo del niño. Esto se debe a ciertos factores, ¿no? Factores en la que a mayor relevancia que hemos identificado a partir de esta lectura son las limitaciones orgánicas de los padres, y también sus historias de vida cargadas ya sean de pérdidas, rupturas y experiencias traumáticas, ya sea en su infancia o en la adolescencia, pero que han tenido un gran impacto negativo en su desarrollo. Es por ello que también se puede decir que se involucra o influye la parte de factores contextuales de su entorno sociocultural, como por ejemplo la pobreza y la exclusión social,
que más que todo van a afectar considerablemente en la escolarización o la deserción escolar de los niños, ¿no? Por lo tanto, vemos que también es un factor que en realidad pues va a limitar y poner a prueba la capacidad parental de sus progenitores con respecto al poder brindar y cubrir estas necesidades básicas. Por último, tenemos tipos de parentalidad. La parentalidad mínima son aquellas competencias mínimas que caracterizan al padre o la madre, puesto que ellos necesitan, ¿no? Necesitan reconocer en gran medida, ¿no? De que tienen, más que todo, no están facultados o tienen dificultades para poder modular sus emociones o conductas, ¿no? Más que todo, además, con la existencia de estos recursos de apego o niveles de empatía o modelos de crianza, así sean imperfectos, ¿no? Deben mostrar en ellos un interés y una preocupación por sus hijos frente a sus necesidades, reconociéndolos como sujetos de derechos o necesidades o con necesidades, ¿no? En realidad, este tipo de parentalidad no busca que el padre sea totalmente consciente, sino al contrario, por lo mínimo de conciencia que reconozca o de repente una mínima capacidad de reflexión es necesario que pueda ayudar a pensar en las dificultades o en sus incapacidades y de esta manera poder pedir ayuda, ¿no? Y si nos encontramos frente a una familia con maltratos o con violencia, también debemos reconocer o poder priorizar aquello al padre o a la madre, más que todo, quien va a tener este mínimo reconocimiento, mínima reflexión de poder buscar ayuda y reconocer que necesitan modular estas o cambiar estas dificultades para el bienestar de su hijo, ¿no? Por otro lado, la parentalidad parcial. En este tipo de parentalidad se posee el deseo de que sus hijos tengan una vida mejor en la que ellos han tenido o intentan tener, ¿no? Con mayor frecuencia son las madres en este tipo de parentalidad quienes van a reconocer sus limitaciones y se van a mostrar abiertas a la ayuda exterior. Ellos no van a abandonar a sus hijos, pero al contrario van a tratar de cooperar de forma positiva con educadores o de centros de acogida y familias acogedoras o personas especialistas que ayuden o que puedan compartir un objetivo en común, el bienestar de sus hijos. Y por último, la parentalidad disfuncional severa y crónica. En este tipo de parentalidad, la presencia de incompetencias parentales severas está muy asociada a la existencia de malos tratos cuya gravedad en muchos casos, como se ha podido manifestar en la lectura, más que todo pone en peligro la vida de los niños y va a generar ciertos daños severos en su integridad, en su comportamiento y en su desarrollo psicosocial. Estos padres no van a presentar ninguna característica de parentalidad competente, puesto que van a ser muy ausentes o no van a estar disponibles para sus hijos. Las relaciones y los cuidados que ellos deben ofrecer van a ser inestables, van a cambiar y en muchas ocasiones caóticas, por lo que los padres pues son inaccesibles a sus hijos, ¿no? Y esto se ve reflejado también en que los niños, como se mencionó, en su conducta, ¿no? Y van a reflejar ciertos patrones de conducta. Es por ello que es necesario reconocer cada una de estas. Para poder ya concluir del texto, es importante por todo lo comentado anteriormente en
en la exposición y también leído a manera de conclusión con respecto a este capítulo número 5, se cree que es necesario evaluar las competencias parentales de todos los miembros de la red familiar del infante, además que para poder afirmar el ejercicio de la funcionalidad protectora por parte del padre responsable a cargo, con el fin de poder asegurar un sano desarrollo, que es lo que se busca lograr. La función parental implica satisfacer las múltiples necesidades de los hijos como alimentación, cuidados corporales, protección, necesidades de los hijos en la parte cognitiva, emocional, sociocultural, ¿no? Entonces, en la que esto va a desarrollar una plasticidad, como se había mencionado, y va a permitirle también tanto al padre y al hijo adaptarse a sus necesidades y puedan también cumplirlas, satisfacerlas de acuerdo a la edad y su etapa de desarrollo. Por otro lado, con relación a las capacidades parentales principales, pues nos referimos que es un conjunto de capacidades, como ya se mencionó, valga la redundancia, que determinan o están determinados por elementos biológicos y hereditarios estos son acumulados a partir de nuestra experiencia y que también son influenciadas por la cultura y los espacios sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo plantear un caso, ¿no? Pedro, que tuvo un percance, ¿no? En la cual, pues, en un momento, una situación, sus padres tuvieron un accidente, como resultado su padre fallece. En este sentido, pues, la mamá tiene que asumir todo el rol de la familia, toda la carga económica y también emocional, por la que se ha centrado en el trabajo, ya descuidado o es ausente en la parte del desarrollo del niño, en la parte social, educativa, psicológica y emocional también, y ha priorizado el trabajo y en este sentido existe o está la presencia de los padres de la mamá, viene a ser los abuelos. En ese sentido también cumplen un rol, como se había mencionado en la disposición, el de los de figuras de apego subsidiarios, ¿no? Quienes van a reemplazar, ya sea de manera positiva o negativa. Es por eso que se requiere o se sugiere que estos padres, figuras de apego subsidiarias puedan también desarrollar estas capacidades, ¿no? Y de tal manera que puedan ayudar y orientar al niño a poder desarrollar capacidades para la vida, y en ella la principal, que sean resilientes, ¿no? Y no afectar en su desarrollo de sus etapas, ¿no? Y también conversar, ¿no? Entre familia, o poder organizarse los roles que van a asumir tanto los abuelos. Capítulo 6. La ecología familiar, social y cultural de los malos tratos. El autor hace mención que en el mundo actual en el que vivimos ha sufrido una globalización en el cual los ricos han tenido avances tecnológicos y económicos, pero existe un desequilibrio económico el cual no ayuda a contrarrestar la violencia. Los malos tratos infantiles no solo son el resultado de la incompetencia y el sufrimiento de los padres, sino también de la injusticia y la violencia en conjunto de la sociedad. Aspectos sociales y culturales de los malos tratos. Una de las causas sociales de los malos tratos es el desequilibrio económico mundial y el marco ideológico. El ciclo transgresional de violencia intrafamiliar. La violencia como expresión de sufrimiento generado por un contexto social, y la violencia intrafamiliar, en el cual el padre en su infancia ha sufrido agresiones y por ende repite el mismo patrón con su hijo. El adultismo Barude en el 1998, la posición de autorreferencial que impide a adultos conectarse con el niño que vive en sus corazones, ya que se hacen de transferencias, como denomina Barude en su libro, que decía que el juego de peloteo de los niños, ¿no? Que pasan de familia en familia y luego regresan a los centros de
de protección. Niveles en etiología de los malos tratos infantiles. Una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es que muchas veces los padres han sido agredidos en su infancia, el cual se repite esta historia con los niños. No solo es física, sino psicológica, también psicológicamente. Los sistemas de protección a la infancia, también existen la violencia, los malos tratos a los niños. En los procedimientos judiciales, durante estos procesos, no se respetan los derechos del niño, ya que lo toman como si fueran un objeto en el cual no se prioriza en su desarrollo socioemocional, en el cual no se brinda ese apoyo psicológico. Las malas prácticas educativas y terapéuticas. En los casos que se presentan, los especialistas no priorizan el tiempo determinado que el menor requiere para ser tratado, y muchas veces son individuales, y esto no permite que sea un diagnóstico de acuerdo al sufrimiento que haya tenido y al tiempo que el niño haya adquirido estos malos tratos para poder salir de esos trastornos de el que ha adquirido el menor. Bueno, en estos momentos les voy a explicar sobre el capítulo 7. El resumen. En el capítulo 7 trata sobre las manifestaciones del sufrimiento infantil por los malos tratos, ya sean por aspectos clínicos y terapéuticos. Por lo que yo he desarrollado en lo que es en el resumen del capítulo 7, me refiero a los trastornos del desarrollo. En este caso, los trastornos del desarrollo se basan mucho en cómo avanza el menor durante su etapa prenatal, postnatal y de su niñez también, adolescencia y adolescencia. En los trastornos de socialización es cuando los padres no interactúan mucho con sus hijos, la verdad dejan de lado y se centran en otras cosas. De tales razones los menores sufren esa falta de comunicación con el padre, y por tales razones tienen una énfasis de poca socialización con los demás. Los trastornos de los procesos resilientes, bueno, en esta parte es donde los menores se sienten más comunicados con el mayor, además de poder centrarse en uno mismo. Asimismo, es donde los menores también están más pendientes de lo que hace el padre y quieren estar a su apego de ellos. Los traumas infantiles. En los traumas infantiles es algo lamentable, pero en el libro nos explica de que esto sucede cuando los padres utilizan la violencia contra los menores, causándoles tanto trauma psicológico como físico. En el trauma psicológico puede causarles sustos o hasta a veces ya no querer hacer ciertas cosas, mientras que en el físico, al menor termina con moretones y hasta a veces costillas rotas, fracturas, y por tales razones no es muy bueno para su desarrollo. Y al no ser bueno para su desarrollo les causa ciertos trastornos. Los trastornos de apego. En los trastornos de apego, esto mucho se basa en el desarrollo que va teniendo el menor durante toda su etapa con el padre, la interacción que tiene con él, durante la interacción que tiene en su familia.
Y durante toda esa etapa, él va desarrollando ciertas habilidades y personalidad que va a manifestar durante su adolescencia y su adultez. Mi análisis y contextualización del capítulo. Bueno, por lo que yo he analizado en este capítulo, es que en realidad esto nos habla de nivel general sobre todos los trastornos que pueden ocurrir, tanto sea en el desarrollo, tanto sea en el apego, en la socialización. En la socialización, como expliqué, se trata de poder estar ante la sociedad que tiene ciertos problemas. Por ejemplo, hay casos en los cuales el menor se siente aislado en su casa y no quiere salir, no quiere hablar con nadie y solo se centra en su propio mundo. Ese puede ser un gran problema, ya que la persona es sociable por naturaleza. Y al no estar sociable con las personas que deberían estar, o sea, en la sociedad, le puede causar estos trastornos. Además, cabe aclarar que es necesario adicionar ciertos dichos de patrones alterados, además de acostumbrar a ciertas características, o si no, también estar al porte de los miembros de la familia y tirar todo lo que son esos efectos negativos extras que tenemos en nuestra vida. Un ejemplo que pude eh, desarrollar yo al leer este capítulo es el siguiente. Pablo es un niño de 3 años y es un niño muy inquieto, que siempre se ve que quiere tocar cualquier cosa. Siempre es muy curioso. Un día, cuando observa que su papá ha sacado un enchufe del estabilizador, Pablo, todo curioso, se va a meter su mano al agujero del estabilizador para ver qué es lo que sucede ahí. Sin embargo, su papá se da cuenta y rápidamente va a agarrar al menor para que no meta su dedo en el estabilizador. ¿Por qué? Porque supuestamente eso le causa electricidad y el menor podría lastimarse o podría lesionarse. Asimismo, por haber hecho esto, el papá de Pablo se enoja muchísimo y en vez de poder hablarle y explicarle de por qué no debería hacer eso, su papá le pega y le grita con la correa. Como vemos en este ejemplo, al realizar esto, le puede causar un trastorno al menor o hasta a veces le puede causar traumas de las cuales el menor va a tener complicaciones posteriormente cuando ya sea joven o también cuando sea adulto. En conclusión, los maltratos hacia los menores son un principio de patologías que la verdad no está correcto y además es el principio en el cual inician los trastornos ocasionando la falta de crianza correcta por parte de los padres. Y por cuestiones de eso tienen que realizar ciertas terapias de familias y también para el menor en su desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que también el tutor o el autor nos presenta que estos trastornos de padre e hijos son muy ocasionales en muchos aspectos de nuestras vidas y que siempre van a estar presentes. Que debemos nosotros de tener en cuenta mucho esto y no volver a cometer estos errores como lo han hecho ciertos padres o tus padres que hemos tenido. A continuación, también voy a explicar sobre el capítulo 8, en el cual trata ya de los trastornos de apego, explícitamente de ello. Les voy a dar un respecto de resumen, ¿no? Los trastornos de apego se dividen en 3, básicamente en 3, que son el apego inseguro evitativo, el apego inseguro desorganizado y el apego inseguro ansioso ambivalente. En el apego inseguro evitativo es cuando y solamente cuando el menor no tiene la interacción necesaria con sus padres. O si no, también puede ser por aspectos de maltrato. Mayormente este trastorno ocurre mucho en los padres que no logran controlar su furia y lo descargan con el menor, o sea, su hijo. Y por tales razones el menor
desarrolla este trastorno de inseguridad y además también de evitar al apego que es su padre o su madre, ya no quiere estar cerca de él, sino quiere evitarlo. ¿Por qué? Porque como sabemos, ha recibido ciertos maltratos anteriormente y al tener esos maltratos le causa que el menor esté más consciente de que no quiere estar más cerca del padre. En el apego inseguro, ansioso o ambivalente, bueno, en este apego se caracteriza mucho por lo que el menor no se satisface con su necesidad de apego. ¿A qué me refiero con su necesidad de apego? Que por más que el padre le dé las atenciones necesarias que él necesita o que quiere estar con él en las actividades que siempre realizan en casa, el menor nunca va a estar satisfecho. Por el contrario, el menor va a querer seguir realizando esas actividades mucho más todavía. Claro que es correcto que el menor esté siempre constante interacción con el padre, realizando actividades, pero no excesivo. Esto sí, el menor realiza actos excesivos de querer estar con el familiar de apego o el perfil de apego que tiene hacia el padre, esto le puede ocasionar muchos problemas al menor, porque él nunca se va a sentir satisfecho, nunca se va a cansar y va a querer mucho más. Y al querer mucho más, pueden crecer con una personalidad de engreídos o si no, de no tener en cuenta a limitarse las de las cosas. El apego inseguro desorganizado. Bueno, en este apego inseguro desorganizado se caracteriza mucho por lo que los padres son olvidadizos o si no por decirle que no son ordenados con sus hijos. ¿A qué me refiero? Que los padres nunca están pendientes de ellos, sino que están pendientes de otras cosas. Como por ejemplo, un padre alcohólico, uno que se dedica mucho a fumar, o si no, a las fiestas o a la calle. Al hacer esto, el padre va a dejar de lado mucho al menor. Y al menor, al estar en este tipo de entorno, va a tener una desorganización mental completa, en la cual no se va a sentir seguro de lo que quiere realizar en su vida y en futuras ocasiones también. Porque por las manifestaciones que vive en su entorno de su padre, en el que está el alcoholismo, están las mujeres, la calle, y el menor no va a crecer correctamente, sino va a imitar este tipo de apego en el cual no va a ser correcto, y esto lo va a transmitir a su generación. Bueno, prácticamente esto es el resumen. Ahora le voy a explicar lo que es mi análisis con respecto a este capítulo. Por lo que yo sé de este capítulo, o he analizado, es que este capítulo mucho nos habla sobre no la exageración al apego que nosotros queremos realizar a nuestros hijos. Como sabemos, siempre es correcto, eh, es correcto estar siempre en socialización y estar pendientes del menor. Pero como algunos padres que son primerizos, siempre tienden a equivocarse en estos aspectos. Y por tales razones, los hijos primerizos siempre también salen de una personalidad diferente a lo que deberían ser su crianza anterior. Por eso, como siempre dicen, el primer hijo es el experimento de los padres. Ahora, como cabe aclarar, el padre en este aspecto este aspecto del apego nos muestra mucho para los padres de familia. Es lo que yo analizo, que el autor nos quiere hacer conocer que este aspecto tiene que ir precisamente para los padres primerizos, en los cuales tienen que tener mucho en cuenta sobre cómo realizar el apego, la mentalización segura hacia sus hijos, de poder evitar estos trastornos en el adolescente, en el menor, para que él
tenga un desarrollo óptimo y saludable a lo largo de su vida. Bueno, un ejemplo que yo he desarrollado en base de estos apegos es el siguiente. Ana es una niña de 10 años, muy alegre y expresiva, con casi todas las personas, a excepción de su padre. Ahí viene. Debido a que era una niña más pequeña, su papá casi nunca venía a casa y cuando venía, lo único que hacía era gritar y pegar a Ana por cualquier cosa que hiciera mal. Por eso, durante todo el transcurso, Ana cada vez que se encuentra con su papá, trata de evitarlo o si no, no hablarle durante todo su encuentro con él. Ahora, como pueden ver, aquí he agregado un aspecto muy importante que es el apego inseguro evitativo, como explico en este ejemplo. Los menores son una de las características muy importantes en las cuales tenemos que tener en cuenta y estar pendientes en su desarrollo, a cada instante, cada cosa que hagan. Por esas razones, considero que el autor quiso enseñarnos esta base en la crianza del menor. Como resultado, o en conclusión, termino diciendo que los niños deben evitar estos trastornos negativos, que los padres deben estar siempre pendientes de ellos, tienen que ser una figura materna para ellos. Tener un hijo no es simplemente una broma, sino que también tienen que estar pendientes porque ellos decidieron tener ese bebé. Y al tener ese bebé deben estar siempre a la interacción con él, porque al momento que no la tengan pueden ocurrir estos 3 trastornos que son prácticamente los principales que suceden en el hogar. Por esas razones, concluyo que el autor nos hace, como explico, el autor nos habla de la conducta que presentan estos apegos ante los menores, ya que cada apego se refiere a la diferente forma de crianza que tiene cada menor. Ahora voy a dar pase a mi compañera que va a seguir con el siguiente capítulo. El capítulo 9 hace mención sobre niños que son víctimas de maltratos y cómo es que un modelo terapéutico basado en el buen trato y apoyo a la resiliencia puede llegar a ser un gran cambio. El objetivo de esto es llegar a mejorar la situación y brindar programas de atención para las familias en un medio diferente de vida o en los centros de acogida en muchos casos. Para comenzar como terapeuta de un niño, se debe tener en cuenta el buen trato. Para ello, el profesional de salud, en este caso un psicólogo encargado, debe de desarrollar distintas habilidades, como la capacidad de vincularse con personas. Es aquí donde se transmite la seguridad y tranquilidad al niño para que se sienta importante para nosotros. La capacidad de facilitar conversaciones también. La capacidad de trabajar en red para proporcionar apoyo a todos los implicados y la capacidad de elegir el espacio relacionado para intervenir al menor. Es importante que el sujeto elegido sea el adecuado. Al trabajar con la familia elegimos mejorar el cuerpo familiar porque pensamos que es la mejor manera de intervenir. Y también el objetivo del enfoque individual sistemático ofrece un espacio propio a los protagonistas del drama, que en este caso sería la familia del niño, para que en su lugar reciban los cuidados necesarios. También la intervención terapéutica busca asegurar el buen trato con los niños, niñas y adolescentes. Para ello hay niveles operativos que son 1, la evaluación y rehabilitación de las incompetencias parentales responsables de los malos tratos y el cuidado y el autocuidado de los profesionales que intervienen en esto. Cuando se da terapia se debe tener en cuenta lo siguiente.
Análisis del contenido y contexto de la demanda, fase de recopilación de información, convocatoria en la red de profesionales, el rito de derivación, fase de tratamiento y fase de finalización. Al hablar de análisis del contenido y el contenido de la demanda, en este punto, la gran demanda es la motivación y rapport que se haya establecido durante las conversaciones cotidianas que se tienen con el menor, ya que de esta manera nos pueden brindar mucha más información. Cuando se trazan limitaciones en este punto, es decir, tenemos como prioridad de que respondan en función a las características de los malos tratos sufridos, es donde se puede presentar la ausencia de información. En la fase de recopilación de información, este es el primer paso. Aquí conocemos historia personal, familiar y las intervenciones realizadas anteriormente. También debemos estudiarlas a detalle para así comunicar al menor nuestro interés por su historia. Y la convocatoria de red de profesionales. En este punto no siempre es posible poder ponernos en comunicación con los profesionales que ya lo han venido interviniendo anteriormente. Pero en caso de que sea posible, esta información nos servirá demasiado útil porque se puede llegar a consolidar un trabajo en equipo y elaborar un mejor análisis y mucho más amplio. En el rito de la derivación, al elaborar la primera sesión en presencia del menor, se toma como un gran paso terapéutico. Esto quiere decir, es donde se empieza el trabajo arduo en el cual todos empiezan a hacer grandes esfuerzos, tanto el terapeuta como el menor, pero en este caso el menor es quien debe aportar mucho más para que de esta manera se pueda contribuir su resiliencia. En la fase de valoración, esta fase dura aproximadamente 5 a 6 sesiones, donde se valorará la actitud que corresponde a la manera en que el niño reacciona y cómo se comporta durante la terapia, mientras que la aptitud terapéutica se refiere a la capacidad del niño para aprovechar el espacio terapéutico para la comunicación y el cambio. La fase de tratamiento, aquí las sesiones son individuales, pero si se requieren de sesiones grupales, pues se puede llegar a hacer. Por ejemplo, en una sesión podrían entrar varios niños que tienen el mismo problema, que en este caso serían las consecuencias de abusos sexuales. Y por último, la fase de finalización se da cuando los objetivos propuestos se han cumplido y se puede dar por culminado el proceso psicoterapéutico. Se puede plantear el final de la terapia de manera que, como durante el tratamiento, surgieron objetivos y tareas a lograr. También es fundamental que el término de la terapia sea aprobado por el psicólogo. Un ejemplo de todo este capítulo podría ser niños o niñas, también adolescentes, que no cuentan con la habilidad paternal o maternal, o muchas veces tampoco les nace, como para hacerse cargo de sus propios hijos. Y muchas veces también las identidades recurren a ellos y se llevan a los bebés con el fin de darles salud, refugio y estudios.